Nelson Castro, acá lo tienen, es un orgullo tenerlo al lado nuestro y también que todos los riojanos puedan escucharlo. Así que bueno, ahora mismo nos encontramos con él. Yo le quisiera hacer una pregunta y después ya se lo dejo todo para el doctor Ocampo. ¿Sí? Hola, doctor Nelson, ¿cómo le va? Qué placer de tenerlo en nuestra casa, ¿eh? No es mío, realmente. Feliz día para todos, los colegas. En este día especial, la verdad que es un orgullo, es un placer poder hablar con usted con tanta experiencia en una profesión tan difícil y en un medio tan complicado como el que hoy nos toca vivir a todos los periodistas. Creo que el equilibrio con el que debemos practicar esta profesión cada vez es más difícil hacerlo, para no pasar ni barreras ni romper límites, doctor. Efectivamente, así que la definición que vos das de la situación la comparto totalmente, por eso un saludo para vos y para todos los colegas, y sobre todo para los colegas que trabajan en las provincias, en donde la situación es significativamente más difícil de lo difícil que es en la capital federal. Así que mi reconocimiento para todos ustedes. Perfecto. Por eso es el tema que yo le quería consultar, algo que, bueno, en La Rioja ya pasaron las elecciones provinciales, en la cual se volvió a elegir al gobernador, que ya estaba, Ricardo Quintela, nuevamente para que siga en el mismo cargo. Yo lo que le quería consultar, ahora vienen las elecciones nacionales, presidenciales mejor dicho, y aproximadamente creo en una semana se cierran listas. Así que quería consultarle cómo es que usted está viendo ahora mismo la situación, porque hay muchas, como que seguiría, está muy caliente el tema de la interna por justo por el cambio, Juntos por el Cambio, Massa que no quiere que se hagan las PASO, bueno, también está el cruce que se está dando entre Larreta y Bullrich. Yo quería saber cómo es que está viendo usted y cómo cree que se va a estar llegando a este cierre de las listas. Bueno, por supuesto que lo veo con mucha preocupación y mucha pena. No que existan diferencias en los espacios políticos, porque efectivamente la diferencia, cuando es sobre ideas y demás, enriquece y después eso se dirime en la elección interna, que por eso son muy importantes. Las PASO, que todos quieren evitar, Bueno, ahí quisiera interrumpirle, disculpe, ¿sí? El tema de La Rioja no se permitieron hacer las PASO. Claro. Bueno, La Rioja tiene lamentablemente esa estructura feudal que ya viene del menemismo y es realmente muy penoso para esto, y siempre lo digo, es una de las deudas que tiene la democracia en la Argentina, no por la democracia en sí, sino por la dirigencia política, que demuestra utilizar al cargo político no como un medio para mejorar la vida de la gente, sino como finalidad. ¿No? Este es uno de los verdaderos problemas que tenemos en mucha parte del país, en donde se dan estas conducciones continuadas, que lo único que traen es, obviamente, agravamiento de los vicios que tiene la dirigencia política en cuanto a la corrupción, abuso de poder y sobre todo la concepción de la administración del Estado con un concepto de apropiación, ¿no? De administración. Brenda, sí. ¿Le podría hacer alguna consulta al doctor Castro? Bueno, también está Daniel Quinteros, que justamente estamos en el cruce hacia el otro programa, así que estamos ahí con el doctor Ocampo y Daniel Quinteros, que también nos está escuchando. Con mucho gusto. Sí, una cortita. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Hoy, justamente, o ayer, en las últimas horas, Alberto Fernández, el presidente, habló de periodistas corruptos y abuso de libertad de prensa, justo un día antes del Día del Periodista, ¿no? ¿Qué cree que quiso decir con esto de periodistas corruptos? Bueno, es interesante eso del presidente, interesante entre comillas. Que hay periodistas corruptos, los hay, ¿no? Y sería importante, como los hay corruptos en todas las actividades, sería muy importante que el presidente que hace esta denuncia dijera quién es. Porque entonces este es el aporte que vale, ¿no? Y cuando nosotros los periodistas dijimos fulano es corrupto, lo estamos diciendo con nombre y apellido, ¿no es cierto? Cuando decimos que hay corrupción en la política, hacemos un genérico y no aportamos mucho. Entonces, claro que hay corrupción en la política. Bueno, el presidente tiene la obligación, si es que quiere hacer un aporte a la decencia pública, decir, mire, yo tengo la experiencia que fulano, mecano y perengano son corruptos, porque yo vi esto, aquello. Cuando se tiran estas definiciones a lo genérico,
tienen el valor de la nada, ¿sabes? Y habrá que preguntarle al presidente de la República si él no fue parte de algún hecho de corrupción periodística. Eso también vale la pena acotarlo a propósito de lo que dijo. Doctor, por mi parte quiero su opinión con respecto. Nosotros estamos próximos, después del acto eleccionario del 7 de mayo, los riojanos vamos a participar de una renovación, de una nueva modificación de nuestra Constitución. La esperanza de la mayoría de la gente es que esto se pueda anular, pero ante la mayoría de convencionales constituyentes oficialistas se transforma en un gran inconveniente. ¿Usted cree que de pronto en algún momento la Suprema Corte puede tomar parte en la opinión de que lo que es bueno o malo en cuanto a la modificación de constituciones, en cuanto a que solamente se persigue la perpetuidad del poder y no el beneficio que tiene que ver una modificación de constitución? Sería muy interesante que hoy esto ocurriera, y para eso habrá que ver si hay alguna presentación, ¿no es cierto?, de participación a la Corte, porque es muy bueno tu apunte. A partir del caso San Juan y Tucumán, hemos entrado, y sobre todo del fallo de la Corte y principalmente del fallo de Rosenkrantz. Rosenkrantz en ese fallo aporta algo diferente a lo que expresan tanto Rosati como Maqueda, porque él avanza sobre otras constituciones en las cuales está la perpetuidad permitida, y él dice, valdría la pena preguntarse si esto es compatible con la Constitución Nacional. Así que es un buen momento para hacer esta pregunta, ¿no? Claramente en la Argentina quienes reforman la Constitución son en general los gobernantes peronistas, y la reforman en aquellas provincias en donde lo que quieren es la perpetuación personal. Y lo han logrado, lamentablemente. Acá hay un tema también, Jorge, para preguntarse definitivamente, porque si no, está faltando una parte. Lo dramático de todo esto es que hay gente que no vota, Jorge. Sí. Esto tenemos que plantearlo como tal. Y yo no pretendo calificar a quienes votan A o B. Pero en La Rioja yo tengo miles de críticas a Quintela, como antes lo tuve, también como antes lo tuve a los que fueron sus sucesores, pero la realidad es que la gente lo vota. Sí, totalmente de acuerdo. Problema de cultura política, porque ahí está la naciente del problema. Entonces, obviamente, el poder sabe cuáles son los resortes que tiene, el empleo público, la pobreza y demás, pero lo vota. Entonces debemos preguntarnos nosotros qué pasa con esta sociedad en muchas provincias argentinas, porque esa sociedad consagra este sistema feudal. Y esto es parte de una cultura política que explica parte de los males de la Argentina. Bueno, algo que quisiera agregar ahí, disculpen, es que justamente yo estuve cubriendo un poco el tema de las elecciones para cuando fueron en La Rioja, y pasaba mucho esto que todos querían un cambio, pero cuando se dieron a conocer ya las estadísticas definidas, se habían dado todos con el tema de que había sido reelegido, y hubo muchísimo descontento. Entonces, como dice usted, todos quieren un cambio, pero se vuelve a lo mismo. Entonces, mucho entendimiento no hay. Sí, porque es difícil, te voy a decir, Jorge, buscar un reproche. Vos le podés dar el reproche a Quintela, mira, usted se quiere perpetuar y demás. Pero lo cierto es que después en la votación ganan. Y ese sustento legal que da la votación, más allá de la discusión de si es legítimo tener este sistema o no, anula todo lo otro. Y este es un problema enorme que tenemos en la Argentina, y de esto hay una responsabilidad muy importante de la sociedad. Doctor, para cerrar la pregunta y la respuesta excelente que usted me dio, ¿usted cree que de pronto para poder reformar una constitución, la condición sine qua non es la promoción, el pedido de opinión de un pueblo antes de imponerla en una constitución, en un acto eleccionario? Eso no hubo en La Rioja. Entre gallos y medianoche se propuso, se expusieron los puntos, y la gente no sabe que se va a modificar la constitución. No participó el pueblo. Bueno, esto es algo que lamentablemente ocurre, por eso ojalá que la gente lo vote en contra, ¿no es cierto? Porque además es tan claro esto, porque además los que proponen la reforma de la Constitución le prometen a la gente el oro y el moro, como si por un texto cambiara todo. La realidad es que la Constitución del 94 tuvo como único objetivo por parte
de Menem su reelección. Después, para obtenerla, le dio ciertas cosas que pedía Alfonsín, se las dio, que finalmente después terminaron, salvo la autonomía de la capital federal y alguna otra cosa, después no terminaron en la nada, porque no hay voluntad de cumplir con el espíritu de lo que representan. Es así. Entonces, este es el problema, ¿cierto? La Constitución seguramente le van a prometer a la gente que con esto va a cambiar lo social, esto, aquello, el trabajo. Finalmente es toda una cáscara, porque lo único que le interesa a ustedes, lo que la promueven, es ver cómo se queda en el poder todo el tiempo posible. Doctor Castro, ¿por qué cree usted que la gente en las redes empieza cada vez a notar que cierta parte del periodismo le tiene más tolerancia a los gobiernos peronistas que a los no peronistas? Bueno, en la forma de titular, en la forma de dar un dato. Porque seguramente muchas cosas ocurren, seguramente muchas cosas ocurren. Así que ese es un tema, ¿no? Realmente eso ocurre. Junto con una actitud, en muchos lugares, el peronismo ha tenido y tiene de persecución al periodismo independiente, ¿no? Eso también forma parte de una realidad que todavía lamentablemente en muchos lugares sigue presente. Doctor Castro, por mi parte le agradezco, Brenda, la verdad, un lujo haber tomado contacto con el doctor Castro, y fundamentalmente un lujo en tu emprendimiento periodístico, que tiene que ver que las aspiraciones son de crecer, de mejorar, y este es el mejor ejemplo que tenés a tu lado. La verdad, una sana envidia por la nota. Excelente. Bueno, ahí les quiero agregar que ayer tuvimos una charla muy hermosa con Edson, y la verdad, como fuimos becados, pudimos hablar con él, y algo que él nos decía era que hay que ir por más. Hay que ir por más, y creo que algo que tiene La Rioja es que a veces uno no va por mucho, sino que se queda ahí como en su mismo lugar, ya sea por zona de confort, por miedo, etcétera. Entonces yo lo que quiero preguntar es qué mensaje le daría a los futuros comunicadores, a los que están estudiando en este día del periodista, y qué les podría recomendar, y más que todo un mensaje. Tres cosas, ¿no? Una cosa que me encantó, conocer la Brenda y todos los chicos que están haciendo esta beca aquí en Técnica del 13. Siempre le digo tres cosas a los chicos, ¿no? Primero, que estudien, que se preparen. El periodista tiene que estar preparado y cada vez más. Segundo, por supuesto, que tengan rigurosidad en su trabajo. Y tercero, y no porque eso siempre es importante, todas son igualmente importantes, honestidad. La única manera de resguardar la honestidad, la independencia de un periodista es su honestidad. Y cuando somos honestos, somos inexpugnables ante los intentos de avasallamiento del pueblo. Abrazo, doctor. Gracias. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Igualmente, gracias para usted. Qué lujo, ¿eh? Sí, señor. La verdad, un lujo. Un lujo, y no sabía nada de esta matrícula que está rindiendo ahí Brenda, en un lugar que sí les ofrece a muchos periodistas esta posibilidad de... Está buenísimo, ¿no? Sí. Hubo otra